Hola a todos. Desde que tengo memoria, yo era quien mantenía en silencio la máquina familiar funcionando. No me resultó difícil. Siempre que a mi madre le faltaba dinero para pagar las cuentas, yo era quien transfería dinero sin dudarlo. Cuando mi hermana necesitaba ayuda con la matrícula, yo lo cubría, incluso cuando ella nunca se molestaba en darme las gracias. Y en los viajes familiares, casi siempre pagaba más de lo que me correspondía porque, de lo contrario, nada se reservaría realmente. Así que, cuando los chats del grupo comenzaron a sonar acerca de las vacaciones familiares de este año, una semana en un resort que cuesta más que el alquiler anual de la mayoría de la gente, no lo cuestioné. Simplemente asumí, como siempre, que yo estaba incluido. Ya había reservado mis días libres en el trabajo, comprado un par de camisas nuevas e incluso arreglado que un amigo alimentara a mi perro mientras yo estuviera fuera. Llegó el día y me presenté con mi maleta. Todavía recuerdo su peso mientras cruzaba el camino de entrada hacia la camioneta. Mi madre Carmen estaba junto al maletero con los brazos cruzados y mi hermana Lucía en el asiento del pasajero, riéndose de algo en su teléfono. Abrí el maletero y levanté la maleta, listo para deslizarla dentro. Fue entonces cuando mi madre me detuvo. Ni siquiera dudó. Simplemente me miró con esa expresión fría y dijo, casi como si estuviera leyendo de un guión, que habían decidido que yo sería más feliz quedándome en casa. Me quedé congelado un segundo, pensando que tal vez había escuchado mal. Más feliz en casa. Miré a mi hermana y ella sonrió con suficiencia antes de reírse en voz alta, como si esto fuera el remate de una broma de la que yo no formaba parte. No dije nada. No pedí una explicación. Simplemente bajé la maleta, la cerré con fuerza y la rodé de regreso a mi coche. Mi madre no me detuvo. Mi hermana seguía riéndose mientras yo cerraba la puerta y me marchaba. De camino a casa, esperaba sentirme herido o enojado, pero extrañamente no lo estaba. Lo que sentí fue claridad. Llevaba años pagando, literal y emocionalmente, y ahora me habían mostrado exactamente dónde estaba mi lugar. No me querían allí, pero querían mi dinero. Ese pensamiento me acompañó durante todo el camino de regreso. Más tarde esa noche, llegó la prueba. Mi teléfono vibró y vi una solicitud de pago en la cuenta familiar del grupo. 5.000 euros. La nota adjunta decía simplemente, tu parte del viaje. Realmente me reí cuando lo vi. Después de decirme que no me querían, aún tenían la audacia de tratarme como su cajero automático personal. En el pasado, probablemente lo habría pagado solo para evitar conflictos. Pero esta vez, algo en mí se rompió. Abrí la aplicación, escribí 50 euros y lo envié de vuelta con una nota, continuará. Sabía que estarían furiosos. Ya podía imaginar a mi hermana quejándose de lo injusto que estaba siendo y a mi madre tratando de hacerme sentir culpable por las responsabilidades familiares, pero no me importó. Por una vez, no estaba reaccionando a su drama. Estaba preparando el escenario. Lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome en silencio para este momento durante mucho tiempo. Había estado observando cómo me trataban, cómo me menospreciaban, cómo solo me valoraban cuando yo pagaba la cuenta. Y había comenzado a hacer planes reales de los que ellos no tenían idea. 2 días después, esos planes cobraron vida. Porque mientras ellos descansaban junto a la piscina de su resort sobrevalorado, lo último que esperaban era verme entrar al vestíbulo. Y no estaba solo. Planeé mi llegada hasta la hora exacta. 2 días después, cuando ya se habían acomodado en modo vacaciones, cuando habían dejado de fingir sentir culpa por excluirme, mi hermana llenaba Instagram con sus típicas fotos de vida perfecta, cócteles en la piscina, un boomerang de ella riéndose en el mar, incluso una foto de mi madre con algún pie de foto cursi sobre el tiempo en familia. Ni una sola vez me mencionaron. Era casi como si me hubieran borrado. Aquella mañana, arrastré mi maleta sobre el mármol pulido del vestíbulo. El aire olía ligeramente a colonia cara y a cítricos. El tipo de lugar donde cada rincón estaba diseñado para recordarte cuánto dinero estabas gastando. Los vi al instante. Mi madre y mi hermana estaban en la recepción en plena conversación con un empleado sobre mejorar su suite. Mi hermana se giró como para hacer algún comentario sarcástico, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su rostro se congeló.
Mi madre se giró después y la sangre desapareció de su cara tan rápido que pensé que podría desmayarse. Y entonces sus ojos se posaron en las personas que estaban a mi lado. A mi derecha estaba mi abuelo, erguido y con la mirada aguda a pesar de su edad, sosteniendo la carpeta de la reserva. A mi izquierda, mi abuela Dolores con esa presencia tranquila pero inconfundible que siempre lograba imponerse en cualquier lugar. Mi madre no había hablado con ellos adecuadamente en años, alegando que eran demasiado críticos. Mi hermana solo los llamaba cuando necesitaba dinero, pero allí estaban, a mi lado. Ellos no sabían que los había invitado hasta el último momento. Después de que mi madre y mi hermana me dejaron de lado, llamé a mis abuelos más por desesperación que por estrategia. Les conté todo. Su reacción fue inmediata. Insistieron en venir. No solo eso, reservaron su propia suite, pagaron todo ellos mismos y me dijeron claramente que nadie iba a hacerme sentir como un extraño no deseado. Otra vez. Así que, cuando el empleado preguntó si íbamos a registrarnos, mi abuelo no dudó. Entregó los papeles, con voz firme pero educada, y el empleado nos dio la bienvenida con calidez. Ni siquiera miró a mi madre o a mi hermana. El silencio entre los cuatro podría haber roto un vidrio. Mi hermana finalmente soltó algo sobre lo aleatorio que era que yo apareciera. Mi abuela la interrumpió. Les dijo, calmada y directa, que si pensaban que dejarme atrás era aceptable, entonces tal vez necesitaban mirarse bien a sí mismas. Mi madre abrió la boca para discutir, pero no salió palabra alguna. Por una vez, no tenía nada que decir. Tomamos las llaves, agradecimos al personal y caminamos hacia los ascensores. Ni siquiera tuve que hablar. Simplemente pasar junto a ellas con mis abuelos a mi lado fue suficiente. Pero esa noche, las cosas escalaron. Mis abuelos organizaron que todos cenáramos juntos en uno de los restaurantes del resort, el Jardín del Mar. No era opcional. Querían a toda la familia en la mesa. Así que allí estábamos, mi madre rígida y callada. Mi hermana mirando su teléfono pero claramente escuchando. Mis abuelos frente a ellos, y yo sentado entre las personas que siempre me habían tratado como una idea secundaria. La mesa era larga, el ambiente caro, la comida presentada como una obra de arte, pero el aire era pesado. A mitad de la cena, mi abuelo dejó su tenedor. Miró directamente a mi madre y le preguntó por qué pensaba que era aceptable tratarme como si no perteneciera. Mi madre intentó reírse, lo llamó un malentendido. Como si yo simplemente hubiera malinterpretado que me dijeran que me quedara en casa. Mi abuela no lo dejó pasar. Comenzó a enumerar ejemplos. Cuántas veces había ayudado con las cuentas, cómo cubrí el déficit de matrícula de mi hermana, cómo dependían de mí cada vez que algo salía mal, y cómo ellos no daban nada a cambio salvo silencio o burla. Mi hermana se removió en su asiento, con las mejillas rojas. Mi madre intentó desviar la conversación de nuevo a la comida, al clima, a lo que fuera. Pero mis abuelos no cedían. Finalmente, mi abuelo se recostó, juntó las manos y dijo, bajo pero firme, si así es como tratan a la única persona que más los apoya, tal vez sea hora de reconsiderar a quién apoyamos en el futuro. Las palabras cayeron con más peso que cualquier grito. El rostro de mi madre se puso pálido. Mi hermana dejó de fingir que miraba su teléfono, y por una vez, ninguna de las dos tuvo respuesta. Yo no dije ni una palabra. No lo necesitaba. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y en ese silencio, me di cuenta de algo. Este viaje no iba a ser solo unas vacaciones. Iba a ser un ajuste de cuentas. ¿Quieres que continúe con la parte 3 ahora, donde realmente comienza la conversación sobre la herencia y los juegos de manipulación? A la mañana siguiente de esa cena, el ambiente en el resort cambió por completo. Mi madre y mi hermana ya no caminaban como si fueran dueñas del lugar. Evitaban el contacto visual con mis abuelos e incluso conmigo. Cada vez que nos cruzábamos cerca de la piscina o en el desayuno, había esa tensión incómoda, como si estuvieran tratando de calcular cuánto daño se había hecho la noche anterior. Pero mis abuelos aún no habían terminado. Habían guardado silencio durante demasiado tiempo, observando desde la distancia mientras yo cargaba con el peso de las responsabilidades familiares siendo tratado, como si no importara. Ahora estaban aprovechando cada oportunidad para dejar las cosas claras. En el almuerzo de ese día, mi abuelo volvió a sacarlo a colación.
Le preguntó a mi madre cuándo fue la última vez que lo había llamado solo para hablar, no para pedir algo. Mi madre titubeó, dijo que estaba ocupada con la vida e intentó cambiar de tema. Él no se lo permitió. Mi abuela presionó más, señalando que siempre que yo necesitaba ayuda, ellos nunca dudaban. Pero cuando ella o mi madre necesitaban ayuda, de repente siempre había una excusa. Mi hermana puso los ojos en blanco al principio. Pero cuando mi abuela centró la atención en ella, preguntándole por las incontables llamadas ignoradas, los cumpleaños que había saltado, la forma en que solo se ponía en contacto cuando le faltaba dinero para el alquiler, se quedó callada. Fue la primera vez que vi a las dos realmente acorraladas. Entonces mi abuelo llevó la conversación al único tema que mi madre y mi hermana valoraban más que nada, la herencia. No lo dijo directamente, pero el mensaje era claro. Habló de cómo el dinero solo tenía sentido si iba a alguien que respetara a las personas que lo habían ganado. Dijo que él y mi abuela habían trabajado toda su vida para construir algo que dejar. Pero últimamente, se preguntaban quién lo merecía realmente. El silencio en esa mesa era casi insoportable. Finalmente, mi madre habló, insistiendo en que por supuesto lo respetaba, que por supuesto a mi hermana le importaban. Lo presentó como si la distancia fuera solo una mala comunicación, como si eso no significara que no los quisieran. Pero mi abuela no lo aceptó. Dijo, el amor no se mide en excusas. Se mide en acciones. Y por sus acciones, mi madre y mi hermana habían dejado claro a quién se valoraban realmente. Yo no dije nada. Simplemente me quedé bebiendo mi trago, dejando que las palabras calaran. Esa noche, mi madre golpeó la puerta de mi habitación de hotel. No lo había hecho en años. Entró, se sentó y comenzó a hablar rápido sobre cómo se sentía incomprendida, sobre cómo se habían malinterpretado las cosas. Luego entró en terreno familiar, diciéndome que éramos familia y teníamos que mantenernos unidos, que el dinero no importaba tanto como la unidad. Pero era obvio lo que realmente estaba diciendo. No le preocupaba la familia. Le preocupaba perder algo mucho más grande. Y por primera vez en mi vida, no le di la respuesta que esperaba. Le dije que estaba cansado de ser el que siempre sostenía todo. Cansado de ser el extraño que aún así pagaba la cuenta. No levanté la voz. No me expliqué. Solo dije que las cosas no iban a volver a ser como antes. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y miedo. No estaba acostumbrada a que yo pusiera un límite. Lo que no le dije fue que esto era solo el comienzo. Mis abuelos ya habían insinuado que se acercaban decisiones más grandes. Decisiones que lo cambiarían todo en cuanto a quién confiaban para manejar su legado. Y esta vez, ninguna súplica ni manipulación la iba a salvar. Era casi cómico lo rápido que mi madre y mi hermana cambiaron su comportamiento una vez que surgió la conversación sobre la herencia. Las mismas personas que se rieron cuando me dijeron que me quedara en casa, ahora estaban montando el acto más desesperado de familia perfecta. A la mañana siguiente, pasé junto a la piscina y casi me detuve incrédulo. Mi hermana, que normalmente actuaba como si traer su propio vaso de agua estuviera por debajo de ella, en realidad estaba cargando toallas para mis abuelos. Sonreía tan ampliamente que parecía doloroso, ofreciéndose a pedir bebidas, charlando como si fueran mejores amigos. Mi madre estaba sentada a su lado, asintiendo, elogiando todo, el clima, el resort, la comida. Como si no hubiera pasado años evitando sus llamadas. Era una actuación, simple y llanamente, y todos lo sabían. Pero lo aterrador era lo natural que lo hacían parecer, como si lo hubieran ensayado. Mis abuelos seguían la corriente educadamente, pero yo capté las miradas que se lanzaban cuando mi madre o mi hermana se esforzaban demasiado. No se lo creían. Esa tarde, mi madre me apartó. Comenzó con una charla trivial y luego deslizó un discurso ensayado sobre cómo las familias atraviesan momentos difíciles y cómo era importante sanar. No dejaba de repetir que todos teníamos que mantenernos unidos. Como si eso borrara la forma en que me había excluido solo unos días antes. Cuando no parecía obtener la reacción que quería, bajó la voz y me dijo que debía apoyarla delante de mis abuelos. Que si ellos estaban cuestionando hacia dónde iba la herencia, yo podía responder por ella. Lo planteó como si yo estuviera protegiendo el legado familiar,
pero la desesperación en sus ojos dejaba claro que estaba aterrada de perder dinero. No respondí. Simplemente la miré el tiempo suficiente para incomodarla y me alejé. Más tarde, mi hermana intentó su propio enfoque. Me acorraló cerca de los ascensores y susurró rápido como si confesara un crimen. Dijo que si los abuelos la excluían, estaría perdida. Admitió que ya había pedido préstamos, esperando tener algo de respaldo de ellos. Casi me reí. Literalmente se había endeudado confiando en un dinero que ni siquiera tenía. Cuando le pregunté por qué pensaba que lo merecía, su máscara se resquebrajó. Dijo que yo siempre había sido el favorito, que todo me resultaba más fácil y que ella tenía que luchar por las obras. Fue la primera vez que realmente dijo lo que yo había sentido todo el tiempo. Ella no me veía como familia. Me veía como un obstáculo. Pero el verdadero shock llegó esa noche en la cena. Mis abuelos llamaron a todos a sentarse de nuevo. La mesa estaba servida con vino, la clase de comida destinada a sentirse festiva, pero el ambiente era tenso. A mitad de la cena, mi abuelo sacó de su bolso una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. Mi hermana se quedó a medio sorbo. Era su testamento. No lo endulzó. Dijo que habían estado revisando sus planes patrimoniales y que, después de ver cómo se desarrollaban las cosas en este viaje, tenían decisiones que tomar. Mi madre intentó inmediatamente detener la conversación, diciendo que era morboso e inapropiado. Mi abuela la interrumpió en seco. Dijo, si no es ahora, ¿cuándo? No estaban interesados en el secreto. Entonces vino la parte que ninguno de nosotros esperaba. Mi abuelo explicó que la herencia no sería solo dinero. Vendría con responsabilidad. Quien heredara estaría obligado a supervisar donaciones benéficas, administrar sus propiedades y garantizar que se cumplieran las obligaciones familiares. No era solo riqueza. Era deber. Mi madre parecía atónita. Nunca le habían importado las responsabilidades. Mi hermana parecía furiosa, como si la hubieran engañado. Entonces mi abuelo se volvió directamente hacia mí. Su voz era firme. Me preguntó si estaba dispuesto a aceptar esas responsabilidades, si estaba preparado para asumir ese papel. No le preguntó a nadie más, solo a mí. La mesa quedó en silencio. Mi madre me miró como si acabara de ser traicionada. La mandíbula de mi hermana se tensó, sus manos apretando la copa de vino con tanta fuerza que pensé que podía romperse. Y entonces llegó el momento verdaderamente inesperado. Mi abuela agregó algo en lo que ni siquiera había pensado. No estaban hablando solo del futuro. Estaban considerando transferirme una cantidad significativa de inmediato para ver cómo lo manejaba mientras ellos aún vivían. Una prueba. El shock estaba escrito en el rostro de mi madre. También en el de mi hermana. No solo temían perder algo en el futuro. Estaban aterradas de que su control del presente se estuviera desmoronando y que a mí me estuvieran entregando el poder. Por primera vez, me di cuenta de que no estaban solo desesperadas. Estaban asustadas. Y lo más inquietante, yo aún no había dado mi respuesta. El día después de que la carpeta del testamento apareció en la mesa de la cena, todo cambió. El acto pulido de mi madre y mi hermana comenzó a desmoronarse rápidamente. En el desayuno, las observé desde el otro lado del comedor. Mi hermana pinchaba su comida, susurrando furiosa, mientras mi madre movía la cabeza. De vez en cuando, sus voces subían lo suficiente para que captara fragmentos. Mi hermana decía cosas como, arruinaste esto para nosotras. Y les están entregando todo a él por tu culpa. Mi madre le respondía, no me culpes a mí. Tú nunca te has preocupado por ellos. Era como grietas extendiéndose por un vidrio. Silenciosas al principio, pero cada vez más fuertes y obvias con cada hora que pasaba. Más tarde, mientras mis abuelos descansaban en su suite, mi madre me interceptó cerca de los ascensores. Esta vez no había sonrisa ni tono amable. Me dijo sin rodeos que si aceptaba su oferta lo lamentaría, que dividiría a la familia y destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. Lo dijo como una advertencia, no como una súplica. Yo le hice una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por la unidad familiar antes de que hubiera dinero en juego? No respondió.
Me miró un instante, como si quisiera decir algo pero no pudiera, y se marchó. Esa misma tarde vi a mi hermana en el vestíbulo, caminando nerviosa, el teléfono pegado al oído. Hablaba con rapidez, casi desesperada. Decía a su novio que todo iría a parar a mí, que estaba perdida y que tendrían que retrasar sus planes. Sonaba como si hubieran estado contando con el dinero para algo grande, arriesgado. Allí comprendí que había algo más oscuro detrás de su miedo. Por la noche, en la cena familiar en un comedor privado, la tensión estalló. Mi madre acusó a mi hermana de ser perezosa. Mi hermana le gritó que había sido criada para perseguir dinero en lugar de respeto. Los gritos atrajeron miradas, pero mis abuelos no intervinieron. Dejaron que se expusieran. Entonces mi hermana, fuera de sí, confesó que necesitaba el dinero ya, que sin él estaba acabada. Mis abuelos la miraron con frialdad. Era la primera vez que me di cuenta de que no se trataba solo de herencia, ella ocultaba deudas o algo peor. Mi abuelo dejó el tenedor con suavidad, y el gesto bastó para silenciar la mesa. Dijo que aquello era exactamente la razón por la que estaban haciendo cambios. Que la herencia no debía destruir familias, pero ya lo estaba haciendo. Luego me miró y anunció que, después de la cena, quería verme a solas con mi abuela. El color desapareció del rostro de mi madre, mi hermana apretaba la copa con furia. Ellas ya sabían que lo que venía no era para su beneficio. Esa noche caminé con ellos hasta su suite. Mi madre intentó seguirnos, pero mi abuela la detuvo con una mirada. Dentro, el ambiente era tranquilo. Mi abuelo sirvió té, mi abuela me observó en silencio. Me dijeron que habían estado mirando durante años, como yo apoyaba a todos, como nunca pedía nada, como era el único que mostraba verdadero respeto. Habían esperado que mi madre y mi hermana crecieran, pero después de este viaje no tenían ilusiones. Entonces lo dijeron claramente, mi madre y mi hermana no heredarían nada. Ni dinero, ni propiedades, ni recuerdos. Todo pasaría a mí, cada cuenta, cada bien, cada responsabilidad. Y no esperarían a morir. Querían iniciar el proceso de inmediato para ver cómo lo manejaba en vida. Yo estaba en shock. Nunca lo había pedido. Mi abuelo se inclinó y dijo una frase que jamás olvidaré, no premiamos la avaricia. Premiaremos la confianza. A la mañana siguiente, la noticia se difundió rápido. Mi madre me enfrentó primero, furiosa, diciendo que no era justo, que había construido su vida esperando ese dinero. Mi hermana lloraba, asegurando que no tendría a dónde ir. Yo no sentí culpa. Solo escuché. Y entonces vino la sorpresa final. En el desayuno, delante de todos, mi abuelo anunció que ya había transferido una parte inicial a mi cuenta. Lo llamó capital semilla, el fundamento de mi futuro. El rostro de mi madre se puso blanco, mi hermana casi dejó caer el tenedor. Después intentaron todo, fingieron cariño, prometieron cambios, suplicaron una segunda oportunidad. Pero mis abuelos no cedieron. Habían visto demasiado durante demasiado tiempo. Al finalizar el viaje, la diferencia de poder era evidente. Mi madre y mi hermana caminaban con sonrisas falsas, pero el resentimiento se filtraba en cada gesto. Sabían que habían perdido. Yo, en cambio, me sentí libre. No por el dinero, sino porque comprendí, al fin, mi lugar. Su control había terminado. Sus juegos y manipulaciones se apagaron en el momento en que dejé de jugar solo. Al regresar a casa, mi teléfono se llenó de mensajes, disculpas, promesas, invitaciones. De repente, yo era el centro de su atención. Pero no respondí. En el fondo sabía la verdad. Nunca me habían querido a mí. Solo querían lo que ahora estaba fuera de su alcance. Y gracias a mis abuelos, jamás volverían a tocarlo.